Varios temas. Nosotros somos parte de un movimiento social, el Movimiento Nuevo País, y estamos colaborando con diversas organizaciones y estamos desde diversos puntos haciendo estos análisis de la coyuntura política de nuestro país en estos momentos, pero también estamos presentando propuestas propias para comenzar a debatir tanto en este momento electoral como en el periodo que sigue a continuación, que es el próximo periodo de gobierno de 6 años. Nosotros tenemos una interpretación acerca de la situación, acerca de los gobiernos que están, el de Andrés Manuel López Obrador, que está por terminar, y el de Claudia Sheinbaum. Nosotros consideramos que estos gobiernos todavía tienen muchas deficiencias con respecto a lo que necesita la población en México, respecto incluso a niveles básicos de democracia y democracia participativa. Y en ese sentido vamos a estar haciendo esta serie de programas que incluyen análisis de parte de los movimientos sociales y también algunas propuestas que tenemos nosotros para comenzar a abrir el debate en torno a nuevas líneas de trabajo político, social e incluso cultural en México. Esta serie de programas lo estaremos conduciendo 3 compañeros, el compañero Rodolfo Bautista, la compañera Verónica Tenería y un servidor, Alfredo Agudo. El día de hoy nos acompañan maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y le toca conducir a la compañera Verónica Tenería. Así que, sin más, bueno, les damos la bienvenida y comenzamos con este primer programa. Los dejo en compañía de la compañera Verónica para este primer programa y los invitamos a que sigan toda la serie que se va a estar desarrollando a partir de las próximas, bueno, a partir de estos días, durante aproximadamente 6 u 8 semanas. Gracias. Gracias, Vero, por la oportunidad de dar la introducción y pues te escuchamos. Bueno, buenas noches a todas y a todos los que nos van a seguir en esta transmisión. El tema que el día de hoy vamos a tratar de abordar en este programa de la Mesa Redonda es la CENTE, la coyuntura política del 2024, y para eso nos van a acompañar 3 profesores. Los 3 son profesores pertenecientes a la coordinadora. Tenemos al profesor Rafael Cervantes de la sección 34 de Zacatecas, al profesor Lev Velázquez de Michoacán, de la sección 18, y al profesor Mario Rodal del Bloque Democrático de la sección 40, también de la CENTE de Chiapas. Y bueno, previo a dar inicio y la palabra a los compañeros, nos gustaría plantear un contexto general de lo que ha acontecido, sobre todo en las últimas semanas, en el tema específico de la actuación de la coordinadora. El pasado 15 de abril, la coordinadora convocó un paro nacional bajo las demandas por la abrogación de la reforma educativa, por aumento salarial al sueldo base, por la estabilidad laboral y la reinstalación de los docentes cesados, así como la abrogación de la ley del ISSSTE. A lo largo de este día se desarrollaron movilizaciones en distintos puntos del país, siendo la marcha en la Ciudad de México el epicentro de estas movilizaciones. La marcha, que se giró rumbo al Zócalo, dio como pie a que a lo largo de esta manifestación se dieran cuenta de alguna u otra manera
de las expresiones de descontento que se tienen por parte del actual gobierno, en tanto las promesas hechas al magisterio no han sido cumplidas, ni aquellas que giran en torno a la dignificación del magisterio, ni en términos de el tema de los aumentos salariales. Además, también este paro nacional dio cobertura a la mesa de negociación que ese mismo día tuvo lugar en Palacio Nacional, donde la Comisión Nacional Única Negociadora se reunió con el presidente. La jornada de ese lunes finalmente terminó con un mitin central donde la coordinadora dio a conocer que en la mesa de negociación no hubo respuestas concretas ni compromisos respecto a las demandas. Asimismo, también cerraron con un llamado a la realización del 6º Encuentro Nacional Extraordinario. De manera posterior, el jueves 25 de abril, la coordinadora y la CENUM volvió justamente a Palacio a una reunión en donde hacia el final de esta reunión informaron que no hay una intención de avanzar en las demandas que competen a la aprobación de la reforma educativa del 2019 ni tampoco de tocar el tema de la ley del ISSSTE del 2007. Finalmente, en el marco del 6º Congreso Nacional Extraordinario, que tuvo lugar el pasado 26, 27 y 28 de abril en la capital, fue convocado con motivo de trazar el plan de acción a seguir por parte de la coordinadora, abordando nuevamente las demandas que tiene en la mesa, como lo son la abrogación de la reforma educativa, la ley del ISSSTE, la democratización de la educación y del CENTE mismo. Rescatamos como parte de estos resolutivos de este Congreso el llamado a un próximo paro nacional indefinido a iniciarse el próximo 15 de mayo, así como la participación de la coordinadora en las movilizaciones del 1 de mayo, y también una serie de acciones que están como por confirmarse a través de ciertas medidas concretas. Se habla de la instalación también de un plantón en la capital a partir de este 15 de mayo, de diferentes actividades como lo pueden ser las caravanas o bloqueos intermitentes en las carreteras del país. Y bueno, de estos temas son de los que queremos hablar hoy, de los que queremos dar cuenta en la prensa comunitaria, y para ello tenemos, como lo mencionábamos en un inicio, la participación y la presencia de profesores de la coordinadora. Y bueno, inicialmente quisiéramos justamente arrancar con esta última parte que leíamos del contexto. ¿Cuáles son los motivos o por qué la CENTE ha decidido convocar a un paro indefinido y de carácter nacional? Y bueno, le daría la palabra a continuación al compañero Lev. Adelante. Bien, pues les saludo a todas, a todos. A ustedes gracias por la invitación, a mis compañeros, pues también saludarles y decirles que pues aquí hay que hacer un diálogo muy, muy productivo que pueda manifestar los motivos por los que en la CENTE se ha decidido ir a un paro nacional. Bueno, yo primero quisiera partir justamente del contexto político en esta coyuntura electoral 2024. Desde hace casi 4 años que el gobierno federal no convocaba a un diálogo con la CENTE. De pronto, cuando la CENTE empieza a agudizar las contradicciones con el gobierno de la República y que esto se hace ya al cierre, básicamente, del gobierno federal, y en medio de todo esto una coyuntura de elecciones, el presidente de la República vuelve a convocar a diálogo a la coordinadora. Nosotros no somos ingenuos. Yo creo que convocar al diálogo en este momento tiene que ver justamente con contener al movimiento social en este momento, con administrar justamente al movimiento magisterial y popular para que no se desborde a las calles en este proceso, ¿no? Eso con respecto a esto. La otra cosa tiene que ver con que nosotros podemos observar que dentro de los planteamientos que hace el gobierno de la República a través de 20 reformas que envía a las cámaras legislativas, no se encuentran, no se recogen ahí las demandas centrales que ha tenido la CENTE durante este sexenio. Algunas, bueno, pues vienen desde los sexenios anteriores y que no fueron resueltas en este gobierno, ¿no? Y lo digo también porque es sabido de todas y de todos que
Es cierto que hay una intención de poder ampliar algunos de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en las 20 reformas del presidente, pero que también es parte de una estrategia político-electoral de continuidad con el siguiente gobierno, de colocarse en la escena pública con una serie de propuestas que pueden ser propuestas de campaña anticipadas o propuestas de campaña que se agitan desde la propia candidatura de Claudia Sheinbaum y que además anticipa una ruta transeccional. Pues aún así, en estas 20 reformas no se recogen esencialmente las demandas del magisterio. Sé que hay algunas ahí que plantean algunos elementos, pero que son parciales, ¿no? Voy a mencionar dos de ellos, ¿no? Dos de ellos. Menciono esta última reforma que se aprueba en las cámaras legislativas, la del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que no recoge la demanda central de la CENTE de regresar al régimen solidario de pensiones, que no recoge la idea de acabar con las AFORES, ¿no? Con estos mecanismos de privatización, de enriquecimiento para los grandes bancos que nos impusieron con la ley del ISSSTE del 2007, que no recoge tampoco el tope que se impuso a través de la unidad, eliminar ese tope que se impuso a través de la unidad de medida y actualización, que además disminuye las pensiones de los maestros, que genera un máximo con el que te puedes jubilar, no recoge esto, y que el tope el 100% con el que se propone ahí que se pueden jubilar los trabajadores, pues es un mínimo, estamos hablando de 16,800 pesos mensuales. Hay profesores de tiempo completo, hay profesores que pueden ganar un poco más de esto, y que bueno, pues ese tope no resuelve, digamos, ¿no? Esencialmente, lo que está demandando el magisterio no devuelve al régimen solidario de pensiones, como ya comentaba. Y el otro asunto tiene que ver con el aumento salarial, ¿no? Lo que ya administrativamente hace el presidente, se vuelve a colocar en las 20 iniciativas para que esto ya se vaya se vaya a la Constitución, digamos, ¿no? Se vaya a las leyes secundarias, pero que administrativamente ya había hecho, ¿no? Y que es engañoso, porque el presidente de la República públicamente, a través de las mañaneras, informa una situación que no se vive entre los maestros y las maestras, ¿no? Hay una consigna que nosotros hicimos, me refiero al magisterio, que surge de los compañeros de la Ciudad de México, que dice: levanten su cheque, muéstrenlo y hagan saber a la sociedad, hagan saber a la autoridad educativa que no es cierto que los maestros hoy estemos ganando 16,000 pesos mensuales, ¿no? 8,000 pesos mensuales. No es cierto esto, ¿no? Los profesores de primaria netamente siguen ganando 5,500, 6,500, depende el estado de la república donde se encuentre, si son trabajadores federales o estatales, no ganan más de 7,000 pesos quincenales. Es mentira que hoy los profesores estén ganando 16,000 pesos mensuales, ¿no? Sin embargo, el presidente lo anuncia como si esto fuera ya una medida real, como si eso ya se estuviera haciendo en las escuelas del país, en el sistema educativo nacional, y no es cierto, ¿no? Entonces, no recoge esta propuesta central de los maestros de un salario que realmente sea significativo, que cumplan con la revalorización del magisterio, y esto significa más recursos para subsanar una serie, décadas de neoliberalismo y de pérdida del poder adquisitivo de las maestras y los maestros, que hoy se encuentran entre los peores pagados del país. Por eso una de las demandas que nosotros recogemos es la de aumento salarial al 100%, directo al salario base para todas y para todos, y que no sea solamente un asunto selectivo. Quedan otros elementos, pero dejo estos para poder iniciar en la coyuntura política y la CENTE rumbo al paro nacional. Ok, muchísimas gracias, profe Lep. Justamente como parte de estas demandas que hemos visto que viene sosteniendo la coordinadora, pues también está entre ellas el tema de pensiones, el tema de salarios y el tema educativo. En tanto se sostiene que hay elementos de la reforma educativa del 2019 que guardan cierta continuidad con la reforma del 2012 de Enrique Peña Nieto. Y bueno, también nos gustaría conversar justamente sobre esta demanda, ¿no?, que toca en lo educativo. Y bueno, para ello también le daremos la palabra al profesor Rafael.
Buenas noches a todos, a todas, que nos permiten estar en este espacio comentando lo que aquí se ha estado planteando. Desde mi punto de vista, este asunto de continuidad de la reforma educativa, que hoy los compañeros a nivel de la CENTE le llaman Peña AMLO, con justa razón, plantean que prácticamente todos los postulados de aquella reforma educativa impuesta no solamente a los trabajadores de la educación, sino al pueblo de México en el 2013, digamos, sus postulados principales siguen vigentes. En el Congreso realizado apenas de la coordinadora, en prácticamente todas las mesas, los compañeros dan argumentos, dan ejemplos de esta continuidad. Por ejemplo, a pesar de que se reconoce la importancia de la eliminación de la evaluación punitiva, que fue, digamos, algo que detonó la movilización fuerte durante ese periodo de aprobación de la reforma Peña, a pesar de que se reconoce esto como algo importante, de hecho, la continuidad es preocupante en prácticamente todos los terrenos. Y bueno, yo me atrevo a plantear que en una cuestión así para mí fundamental fue el que no se haya de manera seria consultado a los trabajadores de la educación, a todos los involucrados en el ámbito educativo para la construcción, digamos, del nuevo modelo educativo. Para mí, esta cuestión que se practicó y se llevó a efecto por parte del gobierno de la 4T es similar a lo que ocurría en sexenios anteriores cuando se hablaba de reformas educativas. Sucedió en los tiempos de Peña Nieto, sucedió con Felipe Calderón, con Fox y en los sexenios anteriores. O sea, se siguió en esa tónica de no consultar al magisterio y, bueno, imponer consideraciones sin poner enfoques, llamando solamente, así yo lo ubico desde Zacatecas, desde el estado de Zacatecas, donde yo realizo mi trabajo, consultando prácticamente a la gente que está comprometida y que se adscribe a la estructura de la Secretaría de Educación y Cultura en el caso de Zacatecas. Y yo creo que esto ocurrió en prácticamente todo el país. Entonces, para mí este es un rasgo fundamental. Y bueno, en el Congreso se expresaron las formas en cómo se viene concretando la nueva escuela mexicana, no solamente en el ámbito laboral, no solamente en lo que tiene que ver con la desaparición de derechos conquistados, concebidos como parte de una cultura que permitía resolver entre los agentes principales de la escuela pública, los que convivimos ahí, toda la problemática que surgía, ya sea en relación a los propios maestros, en relación a los maestros y las autoridades, en relación a los padres de familia, maestros, alumnos y maestros. Entonces, hoy como que se imponen, digamos, figuras más allá de lo que nosotros conocimos como algo propio, como un derecho de los trabajadores. Se imponen estructuras que desconocen, digamos, toda esa conflictividad que se vive cuando conviven maestros, padres de familia, alumnos y directivos. Entonces se están imponiendo como nuevas formas de relación, de control y de evaluación del trabajo que hacen los profesores de manera permanente. Entonces, ese tipo de cuestiones, desde mi punto de vista, se han venido acrecentando del 2019 a la fecha, y yo creo que esto está generando una gran inconformidad, aparejadas a otras prácticas, a otras formas, está generando una gran inconformidad a nivel de los trabajadores de la educación, que en realidad se encuentran bajo un régimen laboral
como se ha venido diciendo, especial y de apartheid, y que se aplica pese a que existe el 123 constitucional, que es donde se deben de regular nuestras relaciones laborales. En realidad existe este régimen de apartheid laboral que está generando la violentación de derechos, de formas comunitarias, escolares, de base, que veníamos practicando y que resolvían, digamos, de fondo el derecho de los profesores, donde se tomaba en cuenta su desempeño profesional, su antigüedad, su preparación profesional y obviamente su compromiso, ¿verdad? El compromiso para sacar adelante las tareas. Esto como que aún, y a pesar de que se habla de nuevas condiciones de trabajo que te reconocen tus derechos a través de la nueva escuela mexicana, en realidad no es así. Entonces, desde nuestro punto de vista, todo esto está generando inconformidad, mucha incertidumbre también a nivel del profesorado. Y yo creo que esto es lo que ha venido haciendo posible el que hoy hayamos tomado esas determinaciones del paro indefinido a partir del 15 de mayo. Hace algunos meses muchos consideramos que esto era como impensable, pero bueno, nosotros vemos con satisfacción que digamos, hayamos tomado este tipo de determinaciones, que insisto, hace algunos meses pensábamos que iba a ser imposible que se tomaran, pero yo creo que esto es indicativo de que los profesores de base están pensando seriamente en un proceso de lucha para defender sus reivindicaciones. Gracias. Ok, muchísimas gracias al profesor Rafael. Y justamente nos hablan como de estas condiciones, ¿no?, que son particulares del magisterio en tanto a las demandas que se sostienen, pero también vemos, como bien se menciona, que hay otra serie de elementos que también de alguna manera terminan confluyendo para que hoy haya este llamado a un paro nacional indefinido, como bien puede ser el tema de la violencia que azota en el país, como bien puede ser el tema de la inflación, que también está golpeando duro a la población, o también pues las propias disminuciones que hemos venido viendo en los últimos años al presupuesto en educación y al propio presupuesto en salud, ¿no?, que no logran resolver una problemática que ya era muy profunda con gobiernos anteriores, pero que ahora pues también siguen subsistiendo estas brechas. Y bueno, en ese sentido, queremos reiterar estas preguntas para que el compañero Muriel, el profesor Muriel, también nos pueda aportar cuál es la situación, cómo se están viviendo estas situaciones en Chiapas, cómo está pensando justamente el magisterio chiapaneco, pues estas definiciones del paro nacional indefinido que caminarían hacia allá, hacia el próximo 15 de mayo. Entonces le damos la palabra al compañero Muriel. Buenas noches a todos quienes nos escuchan. Les mando un saludo fraterno desde Chiapas. Su servidor Muriel Gómez pertenece al bloque democrático de la sección 40 y también somos militantes de la coordinadora de la CENTE. En Chiapas ha habido una situación en nivel social en cuanto al tema de inseguridad. Sin embargo, sabemos que estas políticas, estos grupos, el crimen organizado, pues son instrumentos utilizados por el capitalismo para desarticular movimientos, para enfriar movimientos, y Chiapas ha sido uno de los estados donde se ha gestado movilizaciones en gran escala por diferentes organizaciones, y lo hemos demostrado en el 2013, en el 2016, que hemos podido articular encontrando puntos coyunturales en la lucha social y magisterial. Sin embargo, hoy vemos obstáculos que no han permitido la reorganización como debiera ser. Sin embargo, hemos caminado en bajo perfil para poder llevar a cabo este proceso y de una u otra manera seguir mostrándole al gobierno que aquí estamos los docentes,
que a pesar de sus políticas de austeridad, porque la austeridad, hay que decirlo, esa política fue aplicada para el trabajador, no para los funcionarios, no para las dependencias. Ha habido mucho conflicto porque hay muchas escuelas donde no tienen maestros, la Secretaría de Educación, el gobierno estatal, tanto el gobierno federal no han inyectado los recursos para poder mandar a maestros interinos. Sin embargo, vemos también un bloque amplio de maestros que están libres de grupo, les dan una asignación temporal, pero están únicamente para hacer campañas políticas en lugar de ejercer una función a favor del magisterio. La posición tanto del magisterio estatal como federal acá en Chiapas ha sido muy clara. Este gobierno de López Obrador ha sido un gobierno completamente de continuidad neoliberal por sus políticas. Su reforma Peña Obradorista sigue siendo tan lesiva como la de Peña Nieto. Con Peña Nieto se pretendía correr al maestro de manera inmediata, pero aquí lo hacen pues a fuego lento, por así decirlo, ¿no? Y ellos manipulan las leyes a su conveniencia, y cuando un trabajador le asiste la ley, pues ellos ponen leyes que no existen. Entonces, sí tenemos aquí una indiferencia grande por parte del gobernador, por parte de la secretaria de Educación en Chiapas hacia el magisterio. No han atendido los grandes problemas que hoy todavía son aún más grandes. En este sentido, pues nosotros sabemos perfectamente bien que todas las mesas que han habido y que las que incluso hoy existen siguen siendo mesas para entretener. No hay resultados concretos hacia las demandas que tenemos como coordinadora nacional. Entonces, ha sido un peligro también organizarnos como en otros tiempos por la cuestión de la inseguridad. Hemos tenido a compañeros que han sido amedrentados por esta misma situación. Y bueno, eso pues pone incertidumbre, ¿no? El querer hacer un trabajo político de abajo, pero sin embargo, en la medida de las posibilidades, se han caminado las comunidades, las regiones, y se ha realizado un trabajo de reorganización. Y estamos seguros que el trabajo que hemos hecho, a pesar de toda esta situación, vamos a demostrar los resultados de reorganización el 15 de mayo. Fecha en que estalla el paro indefinido en la coordinadora a nivel nacional, por la exigencia de todas nuestras demandas que no han sido atendidas ni en lo mínimo, sino todo lo contrario. Es cuando. Muchísimas gracias al profesor Muriel. Y bueno, para tratar de cerrar como este primer bloque de preguntas que queríamos justamente abordar para focalizar como en el tema del paro indefinido y las demandas del magisterio, justo se han mencionado como diferentes temas que tienen que ver de la propia relación, ¿no? Cómo ha venido cambiando o transmutando el CENTE con el gobierno. Y en este sentido, pues también de una forma muy sucinta, queríamos preguntarles ¿cómo podrían caracterizar hoy la relación del magisterio con el gobierno, tanto con el gobierno federal como con los gobiernos estatales? También ha habido, sabemos, de problemáticas, ¿no? De conatos, ya sea ahora en el marco electoral de quiénes son los candidatos, pero también posteriormente, ¿no? Incluso los conatos que se han dado contra los normalistas, pues también han estado presentes en estas últimas fechas. Entonces, ¿cómo caracterizarían esta relación que actualmente sostiene el magisterio democrático con los gobiernos? Empezaríamos con el profesor Led, por favor. Sí, pero quedé pendiente de cerrar unas de las ideas, entonces cierro y me aboco a la pregunta que nos haces, ¿no? Bueno, entonces decía que en las 20 de reformas del presidente no se recogen las demandas, no se resuelven ahí las demandas centrales de los maestros de la CENTE, pero tampoco se resuelven en los planteamientos que hace la candidata Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Yo revisé los 100 puntos y si acaso ahí dice se revisarán la transparencia de los procesos de la ley del sistema de carrera para maestras y maestros, que es donde se encuentra la continuidad del régimen de despojo de derechos laborales a las maestras y a los maestros del país. No desaparece esto,
no desaparece de la reforma de Peña Nieto. Seguimos teniendo un régimen de excepción laboral que solo aplica a los maestros, que nos niega los derechos de los trabajadores y trabajadoras establecidos en el artículo 123. Y lo que dice ella es: vamos a revisar los procedimientos, es decir, no la ley, no la raíz del régimen de excepción laboral y de despojo de nuestros derechos laborales. Es decir, no hay ahí tampoco un planteamiento con seriedad de resolver las demandas de la gente, pero tampoco lo hubo en las reuniones últimas 3 que hubo con el presidente de la República. Punto por punto que se le planteó al presidente: aumento salarial del 100% al salario base, eliminar, abrogar el régimen de excepción laboral que se establece en el sistema de carrera para las maestras y los maestros y su unidad administrativa conocida como UCICAM, eliminar la ley del 2007 del ISSSTE, donde nos particulariza nuestras pensiones, etcétera, etcétera, donde se impone posteriormente también esto de la UMA, no en esa ley, pero sí posteriormente, donde se habla de reinstalar a los cesados y demás. El presidente puntualmente dijo: no se puede, eso no va a suceder. Entonces, una vez que nosotros no encontramos una salida, digamos, a nuestras demandas, a las demandas de la gente, ni en las leyes que se proponen, ni tampoco en las propuestas de la candidata, que seguramente es la que va a ganar, y tampoco en las mesas con el presidente de la República, pues entonces viene esta preocupación de qué es lo que vamos a hacer para hacer valer nuestros derechos. Y se empieza a tejer la idea de construir el paro nacional unitario, que es justamente lo que aparece como uno de los acuerdos centrales en el último, reciente Congreso, Sexto Congreso Nacional Extraordinario de la CENTE, ir al paro unitario con estas demandas que yo comenté. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que ya ha sucedido en otros momentos? Que se va a empezar a acusar a la CENTE, y tiene que ver esto ya con las relaciones con el gobierno de la República y los estados. Se va a empezar a acusar a la CENTE de que nosotros vamos a hacer juego a la derecha. No es esto. Nosotros no estamos apoyando a la derecha, no nos identificamos con ninguno de los elementos de la derecha. Creemos que volver al pasado, volver al régimen neoliberal declarado, digamos, crudo, como se construyó hace 40 años, creemos que esa opción no es la que va a resolver los problemas del magisterio, pero tampoco la están planteando el gobierno que se autodenomina de la Cuarta Transformación. Esto quiere decir que en la coyuntura electoral, en la coyuntura de los partidos políticos, en la coyuntura en la que está pensando el presidente y su candidata, no están los elementos que resuelven las demandas del magisterio. Es decir, para nosotros la coyuntura electoral nos parece ajena, ¿no? Ajena a las necesidades, a los intereses, a las demandas de los maestros del país. Es por eso que nosotros estamos pensando cómo salimos, digamos, ¿no?, de esa lógica de la democracia burguesa, esa lógica de la democracia institucional, para volver a las calles, para establecer a las calles con la fuerza del magisterio las demandas, colocar ahí en el centro a las demandas del magisterio porque no están. Y eso seguramente va a hacer que tengamos una relación ríspida con el presidente, va a hacer que tengamos una relación ríspida con el partido de su gobierno. No significa eso que nosotros estemos cargados a la derecha, como han querido acusar en distintas ocasiones. Nosotros tenemos una visión en clave de izquierda. Nosotros estamos haciendo una propuesta en clave de izquierda. No estamos planteando privatizaciones, no estamos planteando bonos para que se lleven a las escuelas privadas, no estamos planteando que vuelva la prueba PISA, no estamos planteando las competencias en el régimen, en el enfoque educativo, no estamos planteando nada que tenga que ver con el bloque de la derecha. Por el contrario, creo que sí es necesario recuperar la narrativa y las calles desde la perspectiva de la izquierda, hoy que ninguno de los partidos políticos está recogiendo las demandas de la CENTE y del Magisterio Democrático. Bien, muchísimas gracias al profesor Lev. Creo que justo tiene mucha razón, como en estas caracterizaciones muy polarizantes que se han solido hacer a lo largo de este sexenio, en el que cuando no se le cataloga a la coordinadora o a cualquier otro movimiento como que le está haciendo el juego al PRIAN-PRD,
si se les cataloga de conservadores, o en última instancia lo que pasó recientemente con los normalistas de Ayotzinapa, pues se habla incluso de provocación, ¿no? Aún desconociendo pues todo lo que tiene que ver con las demandas y con las problemáticas, qué es lo que está de fondo y qué es en el fondo lo que no se toca, no se termina de resolver. Y bueno, con la misma pregunta de caracterización de esta relación del magisterio hoy con el gobierno o los gobiernos locales, quisiéramos darle la palabra al profesor Rafael, por favor. Sí. Bueno, yo considero que el gobierno federal quisiera, y me atrevo también a decir los gobiernos estatales, quisieran una sujeción total de los profesores que militamos en la coordinadora, una sujeción y apoyo a todas las políticas que en materia social, económico, político, en materia de los programas sociales, hasta la propia relación que ha establecido, digamos, con Estados Unidos y Canadá en relación al comercio a través del TEMEC. Yo creo que el gobierno quisiera esa sujeción, pero no. Yo creo, a mí me queda claro que en el magisterio, más rasposo, más decidido, más consciente y que milita en la coordinadora, la postura es otra. Hay ideología, hay posturas políticas que no son de ahora, sino que son, digamos, posturas que se han venido construyendo históricamente. El propio surgimiento de la coordinadora es así, o sea, nace en un contexto complicado para los trabajadores del campo y de la ciudad, por llamarle de alguna manera, o para todos los sectores populares, y yo creo que ese surgimiento pues marca un tanto lo que se ha venido trabajando desde ese tiempo a la fecha. Entonces ahí el gobierno está equivocado con respecto a sus intenciones de sujeción del sector magisterial, tanto a nivel federal, y yo insisto también como a nivel de la mayor parte de los estados, donde hay fuerzas importantes de la coordinadora. Se les olvida a veces que nosotros tenemos una historia donde reivindicamos a grandes héroes de nuestra patria, desde Morelos hasta los símbolos que tenemos ahí en la coordinadora, representados en Lucio, Genaro, Arturo Gamis, Misael. Antes de ellos, Villa, Zapata, Rubén Jaramillo. Y obviamente acá también reivindicamos indudablemente la lucha de nuestro pueblo, la lucha masiva de nuestro pueblo y de otros pueblos del mundo. Yo creo que contra esto hay que anteponerle a esos intentos de sujeción que obviamente siguen presentes en este estado neoliberal. Y yo creo que ya de manera más en corto, uno también debería de revisar efectivamente la relación con los gobiernos estatales. En el caso de Zacatecas, eso es lo que sucede a nivel nacional sucede acá. O sea, si no nos sujetamos digamos, a todo lo que se promueve como válido o como único, en el caso de Zacatecas, como parte, por ejemplo, de su política de austeridad, donde no se atiende a los sectores que demandan. Hay sectores, por ejemplo, del campo que están demandando desde hace buen rato el que se declare zona de desastre el estado de Zacatecas. Y a pesar de que se lo demuestran al gobierno estatal, guarda silencio. Hay sectores magisteriales que tienen buen rato reivindicando la defensa de la seguridad social, del instituto que garantiza la seguridad social de los trabajadores, digamos, al servicio del Estado local. Y lo único que han recibido los compañeros es el silencio, el desprecio, el rechazo a ser escuchados, a escuchar sus argumentos y sus propuestas de por qué es necesario mantener institutos que te garanticen la seguridad social. Hay sectores, un último apenas duró tres semanas en paro,
ubicado en las prepas que le llamamos estatales, tuvieron que bloquear el bulevar, tuvieron que tomar la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación Pública, y fueron tendenciosamente considerados como corruptos, como que estaban exigiendo cuestiones que no le correspondían, que era salario y procesos internos para sus basificaciones y recategorizaciones. Y apenas fueron recibidos con la amenaza incluso de que si seguían por esa vía su manifestación, o sea, por la vía del derecho a la huelga, al paro y a la toma de edificios, podían tomarse otro tipo de determinaciones. Entonces nos encontramos con gobiernos estatales como es el nuestro, con, para mí, con características similares a las que tiene para la atención a la problemática, no solamente del sector magisterial, sino más allá de los profesores, aquí en Zacatecas. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, hemos perdido la conexión con el profesor Muriel de Chiapas, entonces esperemos que más adelante se pueda reincorporar, y mientras les proponemos pues, justamente seguir avanzando con esta programación que tenemos. Quisiéramos realizar también como alguna pregunta que está relacionada con, de alguna manera, o pudiera estarlo, con estos temas que se tocaron en el 6º Congreso Nacional Extraordinario, del que viene saliendo la coordinadora, y es el que tiene que ver en torno a la relación con el propio CENTE, ¿no? el sindicato blanco, por un lado, y que también, valga decir, pues quien actualmente lo encabeza, Alfonso Cepeda, pues está siendo candidato hoy al Senado por la coalición oficial, y además el CENTE se aproxima justamente en septiembre a hacer como este cambio o este relevo de cabeza, ¿no? Y pues quisiéramos también conocer cuál es la posición del magisterio frente a esta dirigencia, frente al sindicato nacional, que pues sí que se han prestado justamente como no solo para obtener puestos, sino también para avalar las políticas educativas que se han realizado en los últimos años. Entonces, profesor Lev. Sí, pero mira, esto es bien interesante porque hay gente que empieza, ¿no?, a decir qué sospechoso es que la gente se mueva en tiempos electorales, ¿no? Pero un planteamiento muy claro del Congreso de la Coordinadora de este fin de semana es que nosotros rechazamos nuestra participación, se rechaza la participación política, es decir, institucional, la participación a nombre de la coordinadora, no de los individuos, no de los derechos ciudadanos, de los integrantes y militantes de la CENTE, que en lo personal lo pueden hacer, pero sí a nombre de la coordinadora, de las representaciones de la CENTE a nivel nacional en el proceso electoral, ¿no? Eso significa que no pueden estar en las boletas, que no pueden participar apoyando candidatos que no van a ocupar, ¿no?, al menos no a nombre de la CENTE, no van a ocupar cargos públicos de ningún tipo. Nosotros no tenemos ningún interés personal en que compañero o compañera alguna de la coordinadora pueda ocupar algún cargo público federal, estatal o ser parte de la legislatura. Sin embargo, el CENTE sí ha utilizado, ¿no?, sus recursos, sus estructuras, para ponerlas a disposición como un ejército, no intelectual, como ellos dicen de la Cuarta Transformación, pero como un ejército electoral que en el pasado formó parte de los grandes fraudes que hubo en el país, que se dispuso a ser parte de los mercenarios de cualquier partido político, independientemente de su ideología, ¿no? Fuera de derecha, fuera de medio izquierda, ahí está ese CENTE que ha estado vendiendo su estructura electoral a quien le oferte mejores cosas para fines particulares. En este caso, el ejemplo más claro es justamente el del secretario general del CENTE, es decir, una persona que hoy todavía ocupa por fuera, por cierto, de los estatutos, porque ya se le pasó el tiempo en que debió haber cambiado la representación del CENTE nacional, ya se le pasó,
pero aún siendo representante del CENTE o siendo oficialmente el representante del CENTE, hoy dice que va a la Senaduría de la República. Es decir, ahí no sospecha nada, ¿no? Ahí no hay una crítica a quien está buscando mover al magisterio o quien está intentando vender al magisterio por puestos, ¿no? Por cargos dentro del gobierno federal o dentro de la legislatura. Nosotros no vamos en ese sentido, ¿no? Lo que hoy dice, y es decir, repudiamos, no rechazamos, porque bueno, eso tiene que ver con las posturas internas de Morena que no son parte de la vida política de la coordinadora, porque nosotros no somos parte de ningún partido, pero sí repudiamos que ese partido postule, ¿no? Que prácticamente le esté regalando una senaduría a quien ha sido traidor del movimiento durante muchos años, a quien en algún momento se le dieron millones de pesos para que difundiera, para que promoviera una reforma educativa, laboral y administrativa que fue en detrimento de los derechos de las profesoras y de los profesores, y que hoy aparece ahí como parte de esta estructura de la Cuarta Transformación. A decir de Andrés Manuel López Obrador, ya cambió, ya es otro, ya pasó por el manto purificador de Morena y hoy es parte de ese proyecto de la supuesta cuarta transformación en el país. Nosotros hoy vemos el discurso de Cepeda Salas, donde dice ahora, vamos a que se revise la UCICAM, vamos a que se revise la unidad de medida y actualización, cosa que no hicieron en el pasado. Es un discurso electorero, es un discurso de la coyuntura política para ganar votos. Ellos jamás defendieron al magisterio, ellos jamás defendieron de las reformas lesivas al magisterio, por el contrario, fueron promotores de estas reformas, ¿no? Y uno empieza a cuestionarse, no solamente es el caso de Cepeda Salas, ese es el plan C de Morena, es decir, colocar a los sectores de la derecha, a los que se vendieron al PRI, que se vendieron al PAN, a los que se vendieron a los gobiernos más recalcitrantes del neoliberalismo. Ese es el plan C de Morena que nos oferta para cambiar el país. Nosotros cuestionamos esa situación. Insisto, por eso es que decimos, no nos sentimos representados por los personajes, por los partidos, por las propuestas que están llevando a cabo ni Morena y por supuesto mucho menos las que está presentando la derecha, contra la que siempre hemos combatido y que, como se ha reconocido, 40 años, más de 40 años combatiendo esta derecha desde que aparece la coordinadora, pero hoy no nos están presentando una opción donde sintamos que estamos identificados, ¿no? Que hoy las demandas del magisterio democrático están colocadas en el centro de la vida pública nacional. Ok, muchísimas gracias al profesor Lev de la sección 18 de Michoacán. Y también le damos la palabra al profesor Rafael Cervantes, que nos puede contar justamente sobre esta posición del magisterio respecto al CENTE. Bueno, desde el magisterio zacatecano no tenemos ninguna relación con la representación formal del CENTE, ni a nivel estatal o seccional, ni mucho menos a nivel nacional. De hecho, hay un conflicto sindical desde el 2016 aquí, cuando bajo la presidencia, en el Congreso Seccional de Renovación de la época, que todavía se realizó mediante el nombramiento de delegados y su concentración en un congreso, y siendo el presidente de la mesa de los debates, o el enviado especial del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, llegó un momento que dio la orden para arremeter, para que un grupo de golpeadores se arremetieran en contra de los delegados, y pues rompieron el Congreso y rompieron toda posibilidad de participación de los delegados y resolver el nombramiento de un comité ejecutivo seccional. Nosotros decimos con una consigna muy clara desde gobernación de aquella época a nivel federal y con el auspicio y el apoyo total del gobierno del estado. Toda la estructura del gobierno del estado, eso lo fuimos constatando. Entonces, de hecho, desde ese periodo y aún antes, nosotros no manteníamos ninguna relación a nivel seccional, a nivel nacional. Siempre hablamos nosotros de una confrontación permanente en contra de lo que le llamamos el charrismo sindical,
local y nacional por su entrega de los derechos de los trabajadores de la educación, por su ineficacia para plantearse la defensa de la base, para luchar y defender lo que corresponde. Y bueno, nosotros pensando en que se va a convocar en próximos meses el Congreso Nacional de Renovación, bueno, nosotros consideramos de que sí sería importante que la coordinadora tomara cartas en el asunto y que nos planteáramos la confrontación con este charrismo que uno puede considerar de nuevo tipo, y con el gobierno federal, que seguramente está pensando en considerarlos y verlos cada vez más como sus aliados, como sus vasallos, como los promotores y la correa de transmisión de toda su política hacia abajo, hacia las bases del Magisterio Nacional y hacia un buen sector de la sociedad. Entonces, aunque esto no está definido a nivel de la coordinadora, este asunto no se ha discutido, no hay acuerdo, yo lo reconozco. Yo creo que sí sería importante disputarle a los charros del CEN del CENTE la dirección del sindicato a nivel nacional. Desde mi punto de vista, esta es la única forma de garantizar la bilateralidad que los trabajadores de la educación del país merecen y poder plantear la problemática histórica que venimos planteando desde hace buen rato, e imponer condiciones a través de la organización de la base, desde abajo, y por qué no plantearnos una relación distinta con otros sectores de trabajadores, siendo fieles a nuestros principios, ¿verdad? Que hoy en este Congreso fueron, digamos, legitimados una vez más y acordados. Y bueno, ahí están en el manifiesto que se ha hecho público. O sea, se reconoce el principio de la lucha de clases como algo esencial, como algo importante, y se reconoce la lucha de otros sectores que yo creo que también deberían de estar presentes, aun cuando todavía no está muy claro esto, deberían de estar presentes en este proceso de lucha que se abre el 15 de mayo próximo, en donde no solamente debe haber reivindicaciones de carácter gremial, sino que también, yo así lo pude observar también, en el ánimo que se dio en las participaciones en el Congreso, en los discursos que proclamaron los compañeros que asistieron como, digamos, como representantes de organizaciones fraternas, se puede apreciar que hay cierta confianza que a través de la coordinadora se puedan catalizar procesos de lucha social popular donde muchos sectores estén o estemos involucrados. Evidentemente, esto no está muy claro, pero yo creo que son de los asuntos que tendremos que abordar en cuanto se instale nuevos espacios de discusión, y bueno, yo creo que eso le daría mucho sentido a, digamos, a la ideología, a nuestros principios, a nuestra postura y a la posibilidad de enfrentar en mejores condiciones este proceso que se abre. Que se abre y que indudablemente va a seguir más allá del 2 de junio. Bien, pues muchísimas gracias al profesor. Justamente para entrar en este último bloque de preguntas, pues tiene que ver como con este tema que se mencionaba. Por un lado, la unidad al interior del magisterio, pero también, ¿no?, estas posibilidades de que la CENTE al final, como un movimiento referente de las luchas políticas y no solo magisteriales o educativas en el país, pueda ser quien aglutine de alguna u otra manera otra serie de problemáticas y otra serie de demandas que también han estado presentes en los últimos años. Y bueno, en este sentido, queríamos preguntarles, con este llamado que se hace al paro nacional indefinido, si la coordinadora o el magisterio se ha planteado justamente abrir otra serie de espacios para
ir como confluyendo, e incluso en una serie de documentos, en una serie de pliegos que sean mucho más generales en términos de las problemáticas y las luchas que están activas en el país. Y también pues esta pregunta de cómo pueden participar otros contingentes de esta convocatoria al paro nacional indefinido. Adelante, profesor Lev. Pero, pues otra vez quiero cerrar porque quedaron anónimas ideas del bloque anterior y avanzo con tu pregunta. Bueno, quería comentar que una vez que se modifica la Ley Federal del Trabajo, hay la obligación de los sindicatos como tal de convocar a las elecciones abiertas por medio del voto personal, del voto individual en urna. Pero esto no sucede como se convoca dentro de la Ley Federal del Trabajo, porque el CENTE publica un reglamento electoral donde ellos son juez y parte, donde ellos deciden qué planillas se integran, cuáles son los padrones de los que van a participar, deciden quién vota y quién no vota, y además quién va a definir a los ganadores, ¿no? Y esto ha sido irregular porque después de más de 40 secciones que ya pasaron por este reglamento electoral, observamos que básicamente ninguna sección es democrática, ¿no? Solo logran ser democráticas aquellas que ya habían sostenido esquemas de democracia, como es el caso de la sección 7 y de la sección 22, que de alguna manera rompen con este reglamento y el presidente y los órganos del Poder Ejecutivo que son responsables de esto nunca advirtieron que había una irregularidad ahí. Es más, no siguen advirtiendo que hay una irregularidad en la permanencia de un líder nacional del CENTE que no debería estar ahí porque no llega por medio de estos mecanismos de elección de voto personal y que además sus tiempos ya pasaron, ¿no? Tiene que ser, ¿no?, poco antes de que él asuma como senador de la República. Cuando se propone, se empieza a dimensionar la idea de que en septiembre se tenga que convocar a un mecanismo de elección de la nueva dirigencia nacional. Pero es decir, tiene que ser hasta que el señor se va a ir, ¿no?, a tener fuero político, a ocupar un cargo dentro del poder legislativo. En la última reunión que se tuvo con el presidente dice, en efecto, hay una irregularidad, pero una irregularidad que nosotros ya habíamos advertido, pero que esto significa que todas las elecciones anteriores son irregulares, es decir, que los procesos democráticos ahí no se dieron porque fueron bajo un esquema de control de las estructuras burocráticas y autoritarias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y me parece que es muy posible que esto vaya a suceder a nivel nacional. Sin embargo, es muy interesante y muy importante lo que plantean el compañero Rafael de Zacatecas, del Magisterio Zacatecano, que aún así justo se requiere una gran fuerza a nivel nacional para que pueda disputar en efecto la dirección del CENTE nacional bajo un esquema democrático, ¿no? Bueno, en el caso de convocar a otras organizaciones, se discutió primero una presencia importante de organizaciones nacionales en el caso del Congreso, que dan su respaldo a la coordinadora, que reconocen que ahí hay un potencial para poder aglutinar las fuerzas de izquierda, las de izquierda del movimiento social y popular en el país, y que es necesario convocar a un gran referente nacional. Llamémosle un frente único, ¿no? Llamémosle un Frente Nacional de las Izquierdas, que no tiene un nombre en específico, digamos, ¿no? Un frente único, creo que en eso se está trabajando, y que este frente único a su vez pueda convocar justamente a una jornada de lucha unitaria. Cuando se habla de un paro nacional unitario, se está refiriendo en primer sentido a que si bien es cierto que cada una de las secciones del país tenemos problemáticas distintas, en Michoacán tenemos una problemática muy fuerte con los trabajadores estatales, que no pasamos por ningún mecanismo de ascenso, de mejora salarial, de horas adicionales o para incrementar el número de horas que tú tienes como contrato en el caso de los profesores de secundaria, entre otras muchas cosas, que no es igual para todos los estados del país. Y tenemos otras problemáticas locales y que podemos convocar quizás a una jornada de lucha estatal, pero que esta no tendría la fuerza a la que se está convocando por parte de la CENTE nacional. Es decir, que nadie se vaya en diferentes tiempos, que nadie haga por aparte o separado luchas locales, sino que se pueda convocar una jornada unitaria que nos una el paro y que nos una justamente lo que comentabas al principio de un plantón a nivel nacional.
pero por jornada unitaria y paro unitario, que es lo que se define en el Congreso de la CENTE, también se entiende que se puede recoger un programa mínimo de demandas de los sectores sociales más allá de la coordinadora, que al igual que estas inquietudes y demandas que no están en los planteamientos de la coyuntura electoral se puedan colocar para agitarlos en este proceso, en este tiempo, y que puedan aparecer como el impulso de los sectores sociales para que se puedan contemplar en los planes de gobierno, para arrancarlos incluso, ¿no? Del gobierno, del Estado, y que puedan efectivamente mejorar las condiciones sociales, laborales, etcétera, de los trabajadores a nivel nacional, pero que no solamente se construye este plan mínimo, ¿no? Que se construye una fuerza que de inicio le llamamos así, Frente Único, pero que también no solo es plantear la organización, no solo es plantear el plan mínimo de demandas o el programa mínimo, sino que además esto se tiene que defender en las calles, y pasa porque efectivamente se pueda convocar a un paro cívico nacional de las organizaciones sociales y populares del país, que se puedan unificar, no con la lucha de la gente, sino con una lucha común, ¿no? De los trabajadores del país, con demandas propias que no están retomando los partidos políticos hoy en la coyuntura electoral. Para esto creo que hace falta continuar la discusión que quedó pendiente, queda plasmada dentro de los resolutivos del último Congreso Nacional de la CENTE, pero que queda pendiente cómo se va a construir este plan mínimo, cómo se construye el Frente Único Nacional y cómo se convoca de manera inmediata a un plan unitario de los trabajadores y las trabajadoras del país. Bien, muchísimas gracias, profesor Lev. Creo que aquí se esbozan ideas pues, muy importantes, sobre todo para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de los movimientos sociales, que justamente también están como expectantes de acompañar este próximo paro nacional que estará encabezando la coordinadora, justamente pensando como en esta idea de aperturar diálogos y aperturar espacios que ayuden como al propio movimiento social, por un lado, a salir de la inercia de la que se encuentra desde hace algunos años, pero también con esta posibilidad de generar un planteamiento propio, ¿no? De cuál es el proyecto, cuáles son las demandas, cuáles son los problemas que tiene el pueblo, la gente, la sociedad en su conjunto, que pues justamente no están presentes o al menos no se visibilizan en esta coyuntura, ¿no? Creo que algo que han dejado de ver los debates nacionales en los dos debates que se han realizado hacia la candidatura presidencial, pues es que al final la clase política mexicana está en crisis, ¿no? O sea, son corruptos, todos se acusan de todos, todo es entre familias incluso, entonces creo que pues justo son planteamientos pues, muy importantes y necesarios. Y bueno, para cerrar esta parte, le daríamos también la palabra al profesor Rafael para que nos comparta sus apreciaciones respecto a esto, de la participación del movimiento social en el paro nacional indefinido y estas posibilidades que se abren. Sí. Bueno, yo considero que esto es algo que quedó pendiente definir, como lo decía Lev, y me parece que yo al final de la última participación, pero desde mi punto de vista no está negado por las consideraciones que en lo particular hacía y creo que también por las condiciones que se están dando en buena parte del país, donde existe movimiento, donde existe la coordinadora, sea a nivel seccional, con una fortaleza enorme en algunos estados del país, pero donde también existen movimientos, digamos como el nuestro, un estado cada vez más conflictivo que te posibilita construir acuerdos con otros sectores para aparecer juntos en este proceso de lucha, cada quien con sus reivindicaciones. Y yo creo que en ese tipo de espacios uno puede aprovechar para meter discusiones más allá de lo gremial en lo que respecta a nosotros y en lo sectorial en lo que respecta a otros. Entonces yo la verdad creo que si reconocemos que en el país existe una gran conflictividad, yo observo condiciones para que en un corto plazo, estallado o declarado el paro,
aún antes puedan empezar a aparecer posibilidades de lucha convergente con otros sectores, con otros actores. Si no es así, yo creo que uno las debe de generar. Yo creo que eso es algo que deberíamos de hacer para abonarle al proceso de la toma de definiciones a nivel de la CENTE. O sea, la construcción de escenarios de lucha social, popular, en todos aquellos lugares que podamos. Y tal vez pensar en la posibilidad de convocarnos ya, digamos, ya estallado el paro, a convocarnos una serie de actividades que puede ser un paro cívico, fortalecimiento de las marchas caravanas. Yo, por ejemplo, recuerdo que allá por el 2000, desde Chihuahua, salió un equipo de compañeros, región lagunera, Durango, Zacatecas, nosotros fuimos a Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, y Querétaro, Hidalgo, Pachuca, y en todas ellas, ante las dificultades de los movimientos magisteriales o de los activistas para recibir esta marcha caravana, que no éramos más de 100, quienes salieron a recibirnos eran movimientos sociales, eran colonias populares, pobladores de colonias populares, pobladores de ejidos, de comunidades. Son los que le dieron sentido a nuestra marcha caravana. Y yo creo que ahora puede ser así, pero puede ser que no sea así, porque bueno, uno entiende que ya los profesores también están un poco más organizados, más dispuestos, pero que también hay dificultades para su organización, pero la misma conflictividad te va dando esas posibilidades de que empiecen a aparecer otros. Entonces yo la verdad no descartaría, si es que la coordinadora acordó actividades como esa, de marchas, caravanas saliendo todo el país, yo creo que bien puede uno empezar a plantear desde ahí la incorporación de otros actores al proceso de la lucha. Entonces, creo yo que también hay que reactivar sin ninguna duda este espacio de la Conferencia de las Resistencias. Se notan algunas limitaciones, se ve que la coordinadora no asume completamente esto, que fue parte de un acuerdo, se habla del Frente Nacional, pues a lo mejor hay que intentar convertir esa Conferencia de las Resistencias en el Frente Nacional. Y bueno, yo creo que el propio acuerdo del paro puede simbrar a los trabajadores de base, que tienen algunos representantes no muy combativos, no muy dispuestos a salir a la palestra de la lucha, al escenario de la protesta por sus compromisos o por sus visiones. Pero yo creo que el paro, como en otros momentos, puede simbrar a amplios sectores de la población. O sea, por eso hay que darle consistencia, claridad, mucha fortaleza, y yo no dudo que otros actores, otros sectores estén pensando como algo muy importante, algo fundamental, este acuerdo que se tuvo en el 6º Congreso Nacional Extraordinario de la CENTE, en el sentido de la convocatoria al paro, que no niega la posibilidad de converger con otros sectores sociales y populares. Entonces, ahí está para mí el reto, y yo creo que hay que asumirlo desde mi punto de vista, desde los estados. Bien, pues muchísimas gracias también a la participación del profesor, y justamente pues haciendo como este llamado y esta clarificación, ¿no? En el que si bien es la convocatoria a un paro nacional indefinido desde la coordinadora, ello no cierra las posibilidades y las puertas. Creo que es todo lo contrario, ¿no? Este es como un primer punto de llegada que puede permitirnos abrir justamente y articular otras propuestas y ir como conjuntando ciertas demandas, ¿no? Creo que al final también pues se tiene que tener cuenta, este programa lo titulamos La CENTE en la coyuntura política del 2024, y pues tener en cuenta que lo que está en juego en esta coyuntura política pues justamente no solo es el tema educativo, no solo es el tema de salarios, ¿no? Son también las perspectivas mucho más generales que engloban, por ejemplo, el tema nacional, que ello tiene que ver con el territorio, tiene que ver con los megaproyectos, tiene que ver con la economía,
también tiene que ver con las y los trabajadores y el propio bienestar que se tiene o no se tiene, como en el sentido más amplio, y con todo este tema, por supuesto, de corrupción, violencia, etcétera. Entonces, creo que pues con eso nosotras y nosotros iríamos cerrando este programa. Queríamos agradecerles la participación al profesor Lev Velázquez, integrante de la sección 18 de la CENTE Michoacán, al profesor Rafael Cervantes de la sección 34 de Zacatecas, y también en un principio que participó también con nosotros aquí, el profesor Muriel de la sección 40 de Chiapas. Y bueno, solamente queremos recordarles a quienes nos están viendo que vamos a tener subsiguientes discusiones, queremos tocar otros temas como lo es el del sindicalismo, ¿no? Viene el 1 de mayo y eso va a ser también como un punto importante, así como otros temas que tienen que ver con la coyuntura política. Les invitamos a suscribirse a las redes sociales de la Prensa Comunitaria Continental y pues sin más les agradecemos a los compañeros y nos estamos viendo en subsiguientes espacios. Muchísimas gracias, hasta luego y que les vaya pues muy bien en esta iniciativa que tienen Vero, Eduardo, compañeros de la Prensa Comunitaria Continental. Igual, buenas noches, que se la pasen bien y bueno, gracias por la invitación. Estaremos al pendiente de todo. Vale, sí, ahí estaremos encontrándonos en más espacios y en las subsiguientes. Hasta luego. Hasta luego.